Y como todos los jueves, Pablito Bayo is in the house y ya lo saludamos por segunda vez, en este caso la primera al aire. ¿Cómo andas, Pablín? Bien, muy bien, me gusta ese apellido medio yankee. Bayo. Tiene ahí un toquecito distinto. Llegando fin de año, viste como ya uno baja la guardia, ¿eh? Uf, sí, yo estoy liquidado, creo. Yo tampoco empiezo a pedir cosas de acá al 31. Viste que a veces decís, che, ¿podrías hacerme para el...? Ya está, yo no tengo ganas. El otro está esperando que no le pida nada. Diciembre es un mes que no está diciembre. Posta, la cabeza está en las fiestas, las reuniones de diferentes grupos, amigos, escuela, facultad, trabajo. Para mí es un mes en el cual la cabeza debería estar planchada. Los pibes van terminando la escuela, digo, en mi caso, ¿no? Ya está, no tienen que ir más, le quedan 2 semanas. Sí, igual viste que el fin de año también tiene esa cosita de te cae todo encima y por más de que no te pidan, sentís que todo lo que te piden te lo están pidiendo ya con un extra de peso, ¿viste? Es un extra de peso, me piden algo y es, uy, dale, en serio. Igual yo agarro, todo lo que sea hasta el 31 de diciembre, sépanlo, trabajamos haciendo un montón de cosas extras. Sí, hay que hacerlo igual, hay que hacerlo. No hay mucha opción, pero también es como, dale, ¿te parece pedírmelo? Pero bueno, hay que hacerlo. Y es un diciembre en Argentina, al cual siempre hay que mirar con respeto. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que sí. Más vienen los resquemores, sí. Por las dudas. Es un diciembre acá. Un diciembre en cualquier lugar del mundo es otra cosa. Le mando un saludo a nuestro amigo de República Dominicana, que bueno, hoy comenzamos haciendo referencia al Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que bueno, nace del asesinato de las hermanas Mirabal, que son, me parece, un ícono mundial a día de hoy. Y bueno, hicimos esa reflexión y él desde allá, obviamente que un medio de Argentina, no por mí en realidad, si no lo hicimos en Charlatown, se haya sentido referenciado al menos. Se lo agradecemos mucho por haberlo hecho saber, así que un saludo grande. Pero vamos a hablar de un personaje interesantísimo. Es de esos personajes, es como un Miles Davis de la música. Y explico por qué. Todos los que estamos acá conocemos el nombre de Miles Davis. Ahora, no sé si todos los que estamos acá escuchamos música de Miles Davis. Es decir, sabemos que existe, está ahí, que hizo algo bueno, que es un personaje. Ahora, posta, no sé si todos los que estamos acá escuchamos en algún momento a Miles, pero todos sabemos quién es Miles Davis, un tipo grosso que tocaba jazz. Y el caso del personaje que trajiste hoy, para mucha gente es similar. Es un nombre muy fuerte, digo, es uno de los nombres más importantes del siglo XX, pero no sé si saben bien quién fue, qué hizo, de dónde venía, a dónde fue, que es nada más y nada menos que Malcolm X. Sí, sin duda, sí. De hecho, bueno, recién nombraste lo del Día, digamos, Internacional contra la Violencia y también yo llegué a Malcolm X, o decidí traerlo, en realidad no es que llegue a él, sino porque también en muchos países se está celebrando esta semana la Semana de la Conciencia Negra. Yo trabajo con mucha gente de Brasil, mucha gente negra de Brasil y gracias a ellos empecé también a tomar mucho contacto y conciencia, porque me parece que también lo que nos pasa, como en el caso de Malcolm X, es conocemos su lucha o hemos escuchado de su lucha, no la profundizás. ¿Por qué? No. Porque no nos toca de cerca y porque muchas de las cosas que, como puede ser el Black Lives Matter ahora en Estados Unidos, sí, lo pescamos, viste, por lo que nos llega información, pero es real que... No lo vivimos. Exactamente, no lo vimos en carne propia, entonces es muy difícil quizás hacerse cargo de una lucha que no es propia. Y en este caso, el caso de Malcolm X, creo que la historia de él, a mí lo que más me interesa, o lo que más me gusta de su historia, recuerdo que en Sociología, en la facultad, me hicieron ver la película de Spike Lee, que es un peliculón, ya lo vamos a recomendar, y empecé a adentrarme en su vida. Y yo creo que tenía unos 19, 20 años, y lo que me empezó a generar como mucha curiosidad y además como cierta empatía con él es esa incoherencia en su vida, por así llamarlo, en realidad una maduración, ¿no? Porque Malcolm X, ahora pasamos un poquito a la historia, pero Malcolm X lo que tiene es que va pasando por diferentes etapas de su vida, todas son distintas, todas tienen como varias cosas que se chocan o oposiciones, y sin embargo terminó siendo ese ícono y esa figura tan importante del siglo XX y sobre todo una figura que representa la lucha 100% negra en el mundo, no solo en Estados Unidos. Sí, aparte de una década muy convulsionada como fue la década de los 60, ¿no? Sin lugar a dudas. Malcolm X nace en el 20 en Estados Unidos y es hijo de una familia que empieza a pasar por varias cosas que lo significan mucho y que lo marcan mucho. Por ejemplo, su padre luchaba luchaba en favor de los derechos de los negros y tenía obviamente muchos enemigos detractores, era de la época sobre todo del KKK, la supremacía blanca, y había una legión que se llama la Legión Blanca que lo solía como hostigar o atacar, y en varias ocasiones se metieron con su familia al punto de haber incendiado la única casa que tenían. Ellos vivían en un barrio donde la mayoría eran blancos y por eso, si bien el padre era una persona respetada dentro de su barrio,
tenía como cierta lucha, y eso hacía que generaba una incomodidad dentro del círculo blanco, y por eso venía esta legión que era de supremacistas blancos, y le llegaron hasta incendiar la casa, lo dejaron sin casa. De hecho, se cree que, o por lo menos él después en su biografía cuenta y lucha porque cree que al padre lo mataron, lo asesinaron. Si bien hubo una especie de accidente de tránsito y se cree que fue una especie de, obviamente lo atropellaron, bueno, hubo medio incongruencias en la autopsia, y él sostiene todavía el día de hoy, bueno, obviamente no al día de hoy porque está muerto, pero sí en su biografía sostiene que fue asesinado. Lo mismo sucede con su madre, que cuando se queda ella sola con sus hijos, la tildan de loca en realidad y la mandan a un manicomio, y ella en realidad esa locura de la que se le da culpa o la que se le empieza a imponer a ella, en realidad venía de que ella se quedó sola y queriendo luchar con estas diferencias que había dentro de las razas, y eso generó que mucha gente diga, esta tipa está loca, y le sacaron a los hijos, y eso lo volvió todavía más loca en teoría. Entonces bueno, la terminan internando, y Malcolm X empieza a pasar por varias casas de huérfanos, por así llamarlo, hasta los 17 años, que un poco más grande y adolescente viaja a la ciudad de Nueva York, primero a Boston, donde empieza a conocer un poco más de la cultura. Obviamente él vivía en un pueblito, y cuando llega a Boston y después viaja a Nueva York, se empieza a empapar mucho más de la cultura que sí había ya por los 40 en Estados Unidos. En esa época, muchos los que puedan ver imágenes de Malcolm X de esa época van a ver un Malcolm X muy distinto, y por eso yo hablaba de esta incoherencia. En ese momento él quería ser hasta blanco. Él había sufrido tanto la discriminación en su adolescencia y en su infancia, que en el primer momento él, por ejemplo, se alisaba el pelo, usaba ropas de colores, pero más que nada para ostentar un poco ese poder que él tenía, y no como negro, sino como amigo de los blancos. Es más, tuvo una de sus primeras novias era una mujer blanca bastante rica del momento, o por lo menos de una clase media bastante acomodada, y fue quien lo hizo incursionar un poco en los crímenes. En ese momento Malcolm X tenía como dos facetas. Una que era esta que decíamos, una persona que se alisaba el cabello, no quería mantener sus pelos medio afros, le molestaba, o por así decirlo, le incomodaba su color negro para relacionarse con otra gente. Y después tenía la otra parte que era un poco, bueno, aprovecho esta situación de mi raza como para relacionarme con gente y meterme en el crimen organizado, y así es como Malcolm X empieza a delictir un poco y empieza a pasar un poco entre la cuerda floja entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. En ese momento, creo que es en el 42, Malcolm X termina estando preso, justamente por esto. Su novia, que era medio acomodada, le dice, bueno, formemos una banda y yo te voy a avisar cuando en las casas de los amigos de mis padres estén libres, y salimos a robarles todo. Bueno, obviamente eso no funcionó del todo bien, porque siempre hay una pequeña traición, o alguien que te clava un puñal por la espalda. Es lo que le pasó a Malcolm y a su mejor amigo, que estas dos chicas terminaron medio que abriendo la boca o diciendo, bueno, mirá lo que estamos haciendo. La policía los encontró, los terminaron metiendo presos a ellos dos, y ellas dos las dejaron libres porque ellas dos dijeron que ni los conocían, básicamente. Así que imagínate cómo era ya en ese momento sufrir un poco la discriminación racial, y hasta que las mujeres quedaron libres y ellos dos tuvieron que cumplir 8 años de estar presos. Ahí es cuando Malcolm X empieza como a cambiar un poco su pensamiento. Hasta ese momento decíamos, era una persona que, siendo negra, no respetaba a los negros de igual a igual. Él mismo generaba discriminación, él mismo veía ese odio racial, y él mismo quizás hasta lo promovía un poco. Bueno, cuando entra a la cárcel es que empieza a conocer un poco más de la nación del Islam, el islamismo sobre todo como religión. Se empieza a entrar en que había gente que hace mucho tiempo ya estaba peleando por no solo los derechos raciales de los negros o no, pero sí empezar a conocer que de las personas que nosotros muchas veces respetamos religiosamente en la religión, bueno, había mucha gente negra en todo eso. Entonces él empieza a encontrar cierta empatía en lo que era la religión del Islam, sobre todo el islamismo, en lo que él consideraba como por lo menos su pensamiento propio. A partir de eso, en la cárcel es que empieza a desarrollar un pensamiento mucho más grande de lo que era no la igualdad entre el hombre negro y el hombre blanco, sino que él empieza a desarrollar como una especie de pensamiento de lucha en que el hombre negro tenía que sobrepasar al blanco y hacerle sentir todo eso que el blanco le hizo sentir durante mucho tiempo. Es más, un poco la opresión que él habla y que él sostiene en mucho tiempo de su discurso, y mucho tiempo, es muy violento. No era un tipo que por ahí al principio, bueno, respetaba y decía, bueno, vamos al camino de la paz. No, empezó a conocer mucho de lo que sucedía en esta nación del Islam, y todo su pensamiento se desarrollaba en cuanto a que había que poder terminar con el odio racial, pero porque había que terminar con los blancos. ¿Por qué? Porque en ese momento también lo que se decía mucho y lo que se sostenía era que había como esta oposición, todo lo blanco era bueno, todo lo blanco era paz, armonía, era lo lindo, era lo que todos queríamos disfrutar. Sin embargo, bueno, lo negro era justamente la oscuridad, todo lo malo, todo lo que cualquiera podía pensar como el demonio quizás.
Entonces él se pone como meta durante el tiempo en la cárcel y posteriormente cuando sale, poder instruir a la gente, poder contarle un poco y sobre todo generar como una especie de escuadrón de lucha dentro de la nación del Islam, de negros que puedan combatir este odio racial de los blancos. Pero bueno, como decíamos, combatirlo de una forma no solo agresiva, sino que también con un odio bastante grande hacia los blancos. De hecho, él no se quería relacionar con los blancos, él no le hablaba a los blancos. Muchos blancos durante esa época le pedían a él ayuda o le decían, che, queremos ser parte de tu lucha porque entendemos que hay una discriminación muy grande hacia los negros, creemos en la igualdad, y él les decía, no, ustedes no pueden participar de esto, ustedes no son parte de esta lucha. Entonces había como una cierta rispidez entre lo que era para él la lucha de encontrar derechos iguales y lo que realmente él pregonaba como ideales, ¿no? Sí, que es lo que lo diferencia en un punto de Martin Luther King, ¿no? Que, a ver, no porque los dos buscaran lo mismo, pero de alguna manera los dos estaban intentando que la comunidad afroamericana viviera de otra manera y que tuviera accesos y oportunidades. La diferencia es que en el caso de Martin Luther King lo hacía, no digo como símbolo de la paz, pero sí de una manera conciliadora o más cercana a un diálogo. De hecho, tenía muy buena relación con Bobby Kennedy, por ejemplo, y eso lo diferenciaba de un Malcolm X que, como decía Pablito, tenía una mirada mucho más radicalizada del asunto y que no te negaba un arma. Es decir, bueno, si hay que tomar las armas, tomemos las armas y vamos por ellos para poder vivir mejor. Lo que hacía Martin Luther King era distinto. Es decir, era, bueno, dialoguemos, armemos leyes, redactemos una ley de derechos civiles, pero a través de estos pasos que nos alejan un poco de la violencia. Eran como las dos posiciones que los mantenían como íconos, al menos en esa primera mitad de los 60, pero alejados. Sí, de hecho, bueno, en este primer momento, en esta primera época, más o menos del 52 al 63, me parece que son casi 10 años que Malcolm X participa, sobre todo activamente, de esta Nación del Islam. Pensá que la Nación del Islam, que era un grupo que peleaba por estos derechos del negro, cuando Malcolm X se involucra con esta especie de movimiento, eran creo que unos 500 afiliados. Al día de que Malcolm X parte y abandona, ahora vamos a llegar al por qué abandona a la Nación del Islam, eran casi unos 30.000. Él popularizó un ideal, un pensamiento, y lo que vos decías, si bien era buscar a través de las armas o de la lucha un poco más dura y el accionar esta igualdad, él también decía por ahí de forma un poco más por lo bajo, que al menos que los ataquen ellos no iban a devolver con violencia, obviamente. Y en todo esto aparece una figura bastante controversial que es Elijah Muhammad, que era el líder de la Nación del Islam. De hecho, Malcolm X siempre arrancaba sus discursos diciendo el profeta Elijah Muhammad, el profeta. Era como el número 2, él. Era el número 2. Pero tenía mejor poder de oratoria. Exacto, y una popularidad muy grande en el último tiempo. Entonces generó quizás ese tipo de ego, celos, un poquito de todo, que empezó a surgir ya para el final, para el 50, una rispidez entre ellos dos. Encima se da la situación que Elijah Muhammad, que se hacía quizás una persona no solo pacifista, un pensador, un filósofo. Un oscuro, por eso, tuvo varias acusaciones de abuso, por lo menos de varias secretarias, creo que eran 6 secretarias menores de 18 años, y ahí es cuando Malcolm X empieza a decir, che, pará, ¿no era que ustedes estaban diciendo que tenemos que igualar derechos y vos estás haciendo cualquier otra cosa de tu lado y aprovechando tu poder para abusar o para conseguir más dinero? En ese momento se da una cierta lucha, como decíamos, una cierta lucha de egos, hasta el momento en que matan a Kennedy, que ahí se rompe todo, porque lo que hace Malcolm X, quizás a mi manera de verlo, estuvo un poco fuerte para declarar eso en ese momento, pero es un poco lo que él dijo es, bueno, les mataron a uno de ustedes, ahora sienten lo que es que te maten a alguien de tu raza y que te sientas mal, digamos, alguien con poder. Bueno, a nosotros nos pasa todos los días en las calles, no se sientan mal por eso. Habrá dado un discurso así que hizo que obviamente, bueno, como vos decías, no sé, Martin Luther King era amigo de los Kennedys, bueno, él se puso del otro lado de la orilla y generó bastante revuelo al punto que la Nación del Islam, en esta lucha de poder y de ego, le dijeron, che, me parece que deberías correrte un costado y no estar representando más a nuestro movimiento. Lo que genera en Malcolm X ahí un pequeño quiebre en su vida. Porque queda solo ahí, Ahí queda solo, exactamente. Y él dice, bueno, no era que, de nuevo, estábamos luchando por lo mismo, esta idea de recuperar los derechos de los negros, fuimos los primeros, vinimos de África, esclavos, somos los primeros en llegar a este territorio, lo construimos, y ahora ustedes me están soltando la mano, yo que luché tanto. Y ahí es cuando, por eso yo hablaba de esta especie de hipocresía en su vida, pero para mí también es un crecimiento que todos tenemos y todo el tiempo, digo. Estar cambiando de pensamiento a veces se ve mal y en realidad es parte de un crecimiento y una maduración, y en Malcolm X se ve muy bien porque justamente este quiebre y esta especie
de empujón que le dieron de la Nación del Islam, lo que le hace a él es decir, bueno, voy a recorrer el mundo y voy a ver realmente cómo vivían nuestros antepasados. Es ahí cuando se da cuenta de que esto Perdón, Pablo, ese señor que están viendo es Elijah Muhammad, quien era el capo de la Nación del Islam, ¿no? Era el 1 y el 2 de ese movimiento, justamente era Malcolm X, para que tengan una idea de la cara de quién estamos hablando. Sí, ahí se lo ve, bueno, un Malcolm X siempre en los discursos, dando discursos de una forma que él tenía una oratoria, como vos dijiste, que conmovía, que se generaba empatía, que lograba que todos digan, bueno, sigamos a este tipo, por eso es que fue tan importante en ese momento. Déjame dar un detalle de esto antes de llegar al momento de su viaje a recorrer el mundo, y es el por qué la X en su apellido. Y eso justamente llega cuando él empieza a ver el mundo y ve el recorrido que hay en general. Él dice, bueno, mi apellido, que le habían puesto Little, es un apellido que le metieron, digamos, los mismas personas que lo habían traído como esclavo a su familia, y no era su apellido real, y él quería mantener su vida, pero como el origen es incierto en un punto y no se sabía de dónde venía exactamente su familia, o por lo menos cuál era su apellido, lo que empezaron a hacer muchas personas de color negro en ese momento era cambiar su apellido por una X que representaba justamente el origen esclavo de África y que no tenían, obviamente, noción de dónde venía. Bueno, justamente lo que le empieza a pasar al llegar a África sobre todo, y bueno, y va a viajar a la Meca también, en el Medio Oriente, es empezar a ver cómo ahí sí, el blanco, el negro, la persona que por ahí era un poco con rasgos más asiáticos o lo que sea, convivían todos en el mismo mundo, porque lo que respetaban o lo que los movía era el Corán o el Islam, y eso era lo que ellos siempre pregonaban. Entonces ahí él empieza a mirar que, lo que estábamos luchando ahí arriba en Estados Unidos no es tan así, porque en el resto del mundo conviven las diferentes razas, buscan empatía, buscan una igualdad de derechos, y no están buscando la diferenciación o una supremacía de un lado o del otro. Y eso es lo que a él le termina quebrando un poco el pensamiento, y empezar a decir, bueno, todo esto de la Nación del Islam no solo es que me echaron a mí o me corrieron de mi posición, sino que no sé si estaban tan correctos como pensamiento, no sé si coincidía tanto con lo que a mí realmente me gustaría pregonar. Y es ahí cuando empieza a cambiar un poco, y creo que ahí viene el momento más interesante de Malcolm X como pensador y como quizás hasta filósofo en un punto, que es el buscar la igualdad de derechos para todos y no discriminar a nadie. Por eso él empieza a recorrer gran parte del mundo, se empieza a juntar con líderes. Muchos líderes de todo el mundo lo ven a él como una persona que puede representar los ideales que ellos quieren a nivel mundial. Entonces empieza a chocar mucho también, no solo ya con la Nación del Islam, sino con el gobierno y la política de Estados Unidos, que hasta ese momento también solía chocar bastante con la idea de igualdad de derechos con los negros. Si bien había algunas cosas que habían cambiado, no eran muy grandes, y sin embargo todavía se seguía o seguía existiendo un montón de discriminación, que al día de hoy obviamente existe, pero en ese momento era muy fuerte. Y entonces empieza a tener como dos enemigos, ¿no? Él vuelve a Estados Unidos y surgen dos enemigos, particularmente la Nación del Islam, que eran bastante poderosos en ese momento, decíamos, por lo menos unas 40, 50 mil personas ya en Estados Unidos. Y abren mezquitas en todos lados. Era lo que hacían, por ahí su objetivo era ir a cada lugar, cada rincón de Estados Unidos, un poco medio la idea del profeta, ¿no? Ir a un lugar, abrir una mezquita, ir a otro, abrir una mezquita, y encima juntar plata, porque esas mezquitas no solo se juntaban con el dinero que la gente iba donando, sino que también ya en ese nuevo lugar volvían a conseguir más donaciones. Entonces había como un manejo de mucho dinero por parte de la Nación del Islam, que veían en Malcolm X un enemigo que les podía quitar todo ese poder a nivel nacional y a nivel mundial, porque de nuevo él empezó a decir que todo lo que le habían enseñado, que él se sentía como un títere, ¿no? Que él sentía que durante mucho tiempo él repitió el discurso de Elijah Muhammad sin entender correctamente por qué lo decía, y cuando vio esta igualdad en todo el mundo dijo, pará, todo esto que me estaban diciendo era por ahí un lavado de cerebro, no es lo que yo realmente quiero para el mundo. De hecho recuerda en un momento como en una charla que él fue a dar creo que en una universidad de Boston, se le frenan unas chicas blancas, ¿no? Y le dicen que querían ser parte de su lucha, y él dice, en ese momento yo las mandé a la mierda, básicamente les dije que bajo ningún aspecto, y hoy no puedo entender cómo hice eso, son errores que no me voy a perdonar nunca, pero por suerte vivo para entenderlos, y eso es gran parte del aprendizaje que quiero que todos entiendan, es lo que él mantenía y decía. Bueno, y llega el momento, obviamente, me parece que es en el año 65, el 21 de febrero del 65, él va a dar una charla ahí en Nueva York, y hay como un alboroto. Él unos días antes le habían incendiado la casa, igual que como le había sucedido con su madre, le pasa a él con su familia, pero esta vez fue por parte de la Nación del Islam. Mirá cómo cambia un poco, casi 40 años después, en vez de que te suceda con los supremacistas blancos, te pasa a vos mismo, pero con los que eran tus aliados, ¿no? Entonces se le da un poco vuelta a todo ese pensamiento, él empieza a estar bastante paranoico, se empieza
empieza a alojar en hoteles, no quiere que le den ninguna llamada. Sin embargo, él sostiene que era muy importante poder dar estos discursos, estos mensajes a la población para que todos se levanten y todos puedan ser parte de esta revolución racial, pero de igualdad, no revolución racial de supremacía ni nada. Bueno, es en ese momento, el 21 de febrero del 65, está en Manhattan en un ballroom, va a empezar a dar un discurso, lo presentan para dar el discurso, se escucha a alguien que dice que lo habían robado, se escucha un grito, y en esa muchedumbre que empiezan en los empujones de no, vos me robaste, a él le tiran tiros, lo fusilan directamente porque hay una cantidad de tiros impresionantes, salen todos corriendo. Él mantenía todavía un séquito de personas que estaban alrededor de él que tenían armas como protección, obviamente, y más después de lo que le había pasado con esto de su casa de la Nación del Islam. Y bueno, empieza a ver como corridas, no se supo en ese momento, solamente se agarró una persona, pero se vio que mucha gente, o por lo menos 3 personas, habían sido parte de este tiroteo. Claro. Lo que sí no se sabe, porque después obviamente agarran a 3 de estos culpables. La persona que sí se agarró en ese momento dice que esos dos personajes a los que terminaron presos por el asesinato de Malcolm X también no fueron parte, ni siquiera estaban en ese momento. Hay mucha gente que empezó a sospechar también de quizás un entramado del FBI, una conspiración contra Malcolm X. Para y en los 60 era muy común, ¿no? Exacto. Buscar enemigos diversos por intereses diversos. Era un granito. Ya no era un gran grano en el culo, me parece, para el gobierno de Estados Unidos, pero sí un tipo molesto, pero como empezaba casi de cero otra vez, después de haber escindido la Nación del Islam, podía ser un enemigo potencial. Creo que Elijah Muhammad era señalado también como el candidato número 1 a todo esto, y hay que entender que la importancia de Malcolm X en esa primera mitad de la década del 60, antes de llegar a este momento del Audubon Ballroom, que es cuando es asesinado, llegó, por ejemplo, a que un personaje quizás el más importante de la década del 60 en Estados Unidos, que era Cassius Clay, cambie su nombre a Muhammad Ali. Exactamente. Y eso tenía que ver porque aparecen juntos. Después, sobre el final, tienen una especie de desaveniencia sobre el final de la vida de Malcolm, el último año, y el otro también, que venía a ser como una tríada de afroamericanos intentando buscar un espacio mejor, es Sam Cooke, que lo estamos escuchando ahora, que también iba a ser asesinado en 1965. Uno en la música, el otro en el deporte y el otro en la política. Eran como 3 caras, 3 patas muy fuertes de un movimiento que no dejaba fuera a Martin Luther King, pero lo dejaba un camino más alternativo. Sí, quizás era el más correctamente político, por así llamarlo, para el resto de la sociedad, ¿no? Y estos 3 eran muy combativos en su forma de expresarse, su forma de mostrar. Y también esta lucha, bueno, vos recién decías, el cambio de nombre, no todos lo hacían. Hacerlo significaba mucho, sobre todo para personas tan reconocidas a nivel mundial, digamos. Ponerte un nombre o cambiarte un nombre por lo que vos crees, por tus orígenes, representaba mucho. Él también se lo cambió, después tuvo obviamente un nombre que es el Haj Malik el Shabazz. El Shabazz. Justamente, o sea, vuelve a sus orígenes, vuelve al origen de donde viene todo. Y bueno, un poco eso es lo que termina sucediendo con Malcolm X, que bueno, representa un poco esta lucha, esta igualdad de derechos que hasta el día de hoy, como decíamos, a mí me tocó hoy de cerca un poco por esto de la conciencia negra en Brasil, pero sin embargo, bueno, el Black Lives Matter el año pasado, y que sigue existiendo y que sigue siendo fuerte en Estados Unidos, sigue habiendo hasta juicios que pasaron hace poco, donde se ve cómo personas blancas que han asesinado gente en las protestas siguen libres. Son exonerados. O sea, exactamente, y no pasa nada y nadie puede reclamar, y vos decís, che, si le pasa a un tipo negro seguramente sigue preso aunque no vaya ni un juicio y se mantiene eso. Entonces era importante, o por lo menos sigue siendo importante y sigue siendo una figura que representa la lucha en la igualdad de derechos. Por suerte quedó como eso, digamos, y no tanto como una supremacía de una raza u otra. Pero muy interesante todo el recorrido que hiciste, Paulín, porque es un tipo de muchos zigzagueos, y creo que lo explicaste bien. Desde el comienzo, el pasar a un orfanato, el abrazar el crimen, después volver, radicalizarse mucho, viajar, tener una mirada más integradora, y sobre el final de su vida, en ese último año, había quedado bastante solo y no tenía el poder, digamos, trasladado a la política, el aparato de la Nación del Islam. No. Era un aparato no solamente en cuanto a movilización de gente y de votos, sino también un poder económico muy, pero muy grande. ¿Qué podemos ver, Pablito, de esto para quien se quedó con ganas de más? Hay mucho, obviamente, hay documentales que son interesantes. A mí particularmente, y creo que a nivel mundial se entendió como la biografía más completa que hay, que es la película de Spike Lee. Spike Lee es un director también afroamericano que representa un montón, porque siempre busca también eso, mostrar la lucha y las dificultades que tienen las personas negras en Estados Unidos. Y bueno, y recreó la película, se llama justamente Malcolm X, es premiada y bueno, y se considera como un emblema de lo que representa la lucha negra en Estados Unidos. ¿Vemos el tráiler, te parece? Dale, veámosla.
Hay dos películas que tienen esta mezcla, le tiramos data, si les interesa, entre Spike Lee y Denzel Washington. Otra, por ejemplo, es Mo Better Blues, que es una película de jazz donde Denzel Washington interpreta un personaje de alguien que podría ser Charlie Parker, Chet Baker, un tipo que es muy capo, pero muy capo, y que, bueno, atraviesa momentos de droga, de aislamiento, inseguridades, alienación, y Spike Lee no solamente la dirige, sino que hace un personaje en la película. Yo la vi, debe ser de mediados de los 90, y el personaje central del jazzman lo hace Denzel Washington. Si la quieren buscar por ahí, se llama Mo Better Blues, y si no, la traeremos para alguna próxima semana. Y me dejás sumar, Paulín, otra recomendación que está en la plataforma de la N, que es un documental. Acá, si se quiere meter, tiene las dos partes: lo dramatizado sobre la película que les acaba de comentar Pablo, y esta es la data dura de archivo que te presenta la historia, no real, porque en la película también es real, pero digo, la historia más periodística sobre la vida de Malcolm X. Yo me enteré de todo, básicamente, de su vida viendo este docu, que creo que tiene un capítulo o dos, no lo recuerdo. Si querés, ya para verlo con los subtítulos, Nahuel, le sacamos el graph directamente para que se metan un poco más en situación. Se llama Hermanos de Sangre, está en la plataforma y el tráiler es este. Fíjense. Can take your best friend as an instrument to cause you harm and your worst enemy to do you good. Muhammad Ali, Malcolm X. They define a whole generation to be themselves and be bold. I'm the king of the ring. It's time for you and me to fight for ourselves. There were two different worlds, but it was destiny that they would meet. 3 short years that they would spend in their lives. Did your brother like being around, Mom? Oh, love being around. I did too. Malcolm X was a genius. They had the student-teacher relationship. He comes back home thinking, okay, I've done this for America, I'm the champ, I'm everything, but I'm still in a segregated world. The Nation of Islam and Malcolm provide a language of Black excellence and Black supreme achievement. My father wanted to be great. And there are things that Malcolm taught him that my father kept with him until his last day. For my father to take his wife and his babies and go to his home meant that my father trusted him 100%. That was their blood brotherhood. They're changing the way the world saw the Black man. But there were these outside forces that prevented them from continuing this beautiful relationship. There's a cross to bear. There's tremendous cost of being a free and loving person. They didn't want some Muslim being the heavyweight champion. Malcolm's interest and the interest of the nation diverged. And my father was right up in the middle of it. I believe in the brotherhood of all people. I am out of the Black Muslim movement. Malcolm X and anybody else who talks about attacking Elijah Muhammad will die. Do you remember anything that Muhammad Ali regretted? That's a hell of a question. Es muy bueno el documental, se lo recomendamos, se llama Hermanos de Sangre, la historia de esta relación que mencionamos hace un ratito, muy por arriba, de Malcolm X con Muhammad Ali, dos de los íconos, me parece, afroamericanos más importantes, no solamente de la década del 60, sino del siglo XX. No lo vi, me quedé ahí con ganas. Es interesante, sí. Te lo liquidas en hora y media, pero me parece que te cuenta mucho y te arma no solamente el panorama social de Estados Unidos en la década y también mundial, sino te lo arma ya más puntualmente para ver esa relación de dos tipos que eran íconos en lo suyo y que terminan con estas desavenencias con la figura de Elijah Muhammad en el medio, y te pinta un poco Muhammad Ali, que uno por ahí lo tiene un poco más a la distancia. Pablito, un placer, como siempre, estar acá. Sí, siempre se llevan algo. Es la idea. Esa es la idea. Lo pueden seguir si tienen ganas ahí en su cuenta de Instagram, que es @PablitoBio. No es Jesús de la Ferrer.